Para adentrarnos al mundo de las colecciones, primero debemos definir qué significa el manejo de colecciones. En ese sentido, podríamos definirlo como el conjunto de actividades que involucran el inventario, codificación, control de base de datos, conservación, investigación, registro, proceso de historia, difusión en redes y manejo de activos digitales de los fondos museográficos que se encuentran como parte del acervo de los museos. Teniendo en cuenta esto, uno de los puntos clave es la investigación, tema que tomaremos para esta ponencia. En base a esta definición, debemos entender que para poder estudiar las colecciones de museos, estas deben estar en primer lugar inventariadas, ya lo ha mencionado el profesor Vega Centeno. Así nos permitirá a priori conocer el material que lo conforma. Sin este inventario, sería casi imposible acceder a la realización de una investigación de dichos fondos. La Dirección General de Museos elaboró en el 2012 la propuesta directiva Lineamientos para la investigación de bienes culturales muebles del patrimonio cultural de la Nación del Ministerio de Cultura, donde se da acceso al estudio de bienes culturales muebles a todo investigador que cumpliera con los requisitos establecidos, sin importar su disciplina o especialidad. Es así que los bienes culturales muebles de cualquier categoría podrían ser estudiados desde infinitos puntos de vista, enriqueciendo nuestro conocimiento científico y cultural. En 2014 fue publicado el RIA, es decir, el Reglamento de Investigaciones Arqueológicas, el cual limitó la investigación de fondos museográficos a dicho tipo de material, es decir, el arqueológico. En la propuesta del nuevo RIA, el Ministerio de Cultura viene desarrollando el estudio de fondos museográficos, en la propuesta del nuevo RIA, el Ministerio de Cultura, que viene desarrollando, el estudio de fondos museográficos ha sido retirado, por lo que este está siendo incorporado en la propuesta de modificación del reglamento de la Ley 28296, es decir, Ley General de Patrimonio y Cultura de la Nación, lo que permite, como se planteó desde el 2012, que la investigación de fondos museográficos sea para toda categoría de bien cultural mueble. Si bien es de suma importancia estudiar los fondos museográficos contextualizados, es decir, que proceden de una excavación científicamente controlada, del mismo modo es importante el estudio de fondos sin contexto conocido, los cuales pueden provenir de donaciones, decomisos, compras, entre otras, ya que igualmente puede proporcionar información valiosa dependiendo de la investigación que se realice. En mi experiencia profesional como investigadora, he realizado investigaciones donde la información de los bienes ha sido escasa. A veces solo se tiene como dato la región donde fue hallado el objeto. Pero este tipo de circunstancias no ha sido un impedimento, por el contrario, la información que se adquiere puede complementar estudios arqueológicos contextualizados. Todo dependerá, claro está, del planteamiento de la investigación. En otros casos, existe el bien contextualizado, pero este no es un objeto entero, lo que crea alejamiento, en muchos casos, de los como mencionan Seguel y Ladrón de Guevara, abro comillas. Se continuó privilegiando el objeto, en especial aquel que era considerado como digno de exhibición, y se abandonaron a su suerte los restos ecofactuales, los desechos y fragmentos, y cualquier evidencia arqueológica que no tuviese la categoría o el valor de bien museable. Es así que dichos bienes, considerados no museables, entre comillas, por su naturaleza incompleta o poco digna, puede ser una fuente de información muy rica para el investigador, dependiendo nuevamente del tema que vaya a investigar. Debemos aclarar que el término museable para estas investigadoras está utilizado porque consideran los objetos con valor estético y artístico. Pero pensamos que cualquier fragmento hoy en día puede ser museable si se explica su valor científico o histórico dentro de un guión museográfico. Un ejemplo de esto puede ser un fragmento de textil que presenta alguna iconografía de relevancia, o en todo caso, una escoria con gotas de metal que explica una tecnología de fundición. En la actualidad, el objeto museable, museos arqueológicos, se valora por la información que la investigación proporciona al público sobre la tecnología, materias primas que fueron utilizadas en épocas antiguas, entre otras, a diferencia de un museo de arte o del traje,
donde el espectador está buscando un objeto artístico y la belleza o estética per se. Existen algunos problemas para poder acceder a los fondos museográficos en algunos museos del Ministerio de Cultura. Creo que eso ya lo hemos hablado y es bastante conocido. Como se señaló al inicio de esta ponencia, las colecciones deben estar inventariadas para poder conocer lo que se tiene. Sin este primer paso, es prácticamente imposible para el investigador proponer una investigación relacionada con el material existente sin inventariar. Es preciso mencionar que algunos museos que resguardan colecciones de décadas atrás, en especial los que se formaron a principios del siglo XX, no contaban con lineamientos ni tecnología para recibir correctamente dichos materiales, ni tampoco existían los lineamientos que hoy tenemos de conservación preventiva. Nuevamente con Seguel y Ladrón de Guevara, quienes mencionan la importancia del estudio de las colecciones de un museo, las cuales, en muchos casos, están olvidadas ya que se suele dar importancia a la parte pública del museo, dejando de lado los depósitos y su contenido. En ese sentido, es necesario incentivar la investigación y conservación de dichos fondos, que proporcionan igualmente valiosa información. Citando a dichas investigadoras, abro comillas, a pesar que el problema señalado afecta en mayor o menor grado a distintos tipos de colecciones, la situación se torna crítica cuando se trata de colecciones arqueológicas. En los últimos años, diversas publicaciones y reuniones de especialistas han puesto de manifiesto los numerosos problemas que registran estas colecciones en materia de preservación, investigación y documentación. La falta de infraestructura adecuada y la carencia de políticas y programas estratégicos para el manejo integral de las colecciones arqueológicas han llevado a su hacinamiento, deterioro y descontextualización, afectando con ello no solo la integridad física de estos objetos, sino que también su potencial científico y educativo para las futuras generaciones. En base a lo anterior, las intervenciones arqueológicas desarrolladas en todo el país y que son aprobadas por la Dirección General de Patrimonio Arqueológico Inmueble o las direcciones desconcentradas del Ministerio de Cultura, tales como proyecto de investigaciones arqueológicas, proyecto de evaluaciones arqueológicas, proyecto de rescate, proyecto de emergencia y monitoreo, recuperan ingentes cantidades de material arqueológico, el cual, en la gran mayoría de casos, no tiene dónde entregarse. Creo que muchos de nuestros colegas saben de la realidad de la que estoy hablando. Según el RIA, Reglamento de Investigaciones Arqueológicas, dicho material debe ser entregado en los museos o depósitos del Ministerio de Cultura o de las direcciones desconcentradas de cultura. Como veremos más adelante, un número importante de depósitos se encuentran sin espacio ni condiciones adecuadas para almacenar dicho material arqueológico. Además, es importante mencionar que no existen en la actualidad criterios técnicos por parte del Ministerio de Cultura para la entrega de este material, por lo que cada proyecto realiza la entrega bajo los criterios que consideran más convenientes, lo que, en algunos casos, dificulta a futuro la investigación de dicho material. Hay proyectos que tienen los cuidados y el recurso económico para instalar los bienes de una forma adecuada, usando los materiales idóneos para la conservación preventiva. Pero otros proyectos no tuvieron el cuidado de presupuestar esta etapa, por lo que a falta de recursos reutilizan cajas de productos variados como lácteos, aceites y demás. En base a este problema, desde el año 2012 se trabajó en la Dirección General de Museos la propuesta de normativa referida a los criterios técnicos para la entrega y recepción de materiales arqueológicos procedentes de proyectos de intervención arqueológica al Ministerio de Cultura. Dicha propuesta ha sido presentada innumerables veces a las instancias correspondientes, sin que hasta ahora pueda aprobarse. La idea con esta propuesta es uniformizar criterios de embalaje e inventario para que de esta forma el Ministerio de Cultura no asuma gastos que no le corresponden. Otro punto que se relaciona con este problema de hacinamiento son los depósitos. Nuevamente, en la Dirección General de Museos se trabajó por varios años el diagnóstico de los museos del Ministerio de Cultura, los 55 que ya mencionó Carlos del Águila. El que fue aprobado en primera instancia en el 2012, luego se efectuó otro en el 2014, el que fue aprobado en el 2015 con los mismos resultados.
En este diagnóstico se puede apreciar cuáles son los museos que tienen ambientes adecuados para depósitos, ya sea que se hayan construido con este fin o adaptado para ello, además de los museos que carecen de estos. De los 55 museos que administra el Ministerio de Cultura en todo el país, fueron analizados 53, determinándose que solo 3 museos presentan depósitos en condiciones adecuadas en cuanto a infraestructura y espacio, ya que estos son de uso exclusivo para las colecciones, teniendo condiciones adecuadas de conservación y apropiado volumen. Además, el inmueble cuenta con protección y seguridad en condiciones extremas y o casos de vandalismo. Por otro lado, solo 5 museos presentan adecuado mobiliario y empaques, debido a que cuentan con materiales idóneos y un sistema de codificación, mientras que solo 9 museos indicaron que cuentan con personal capacitado para implementar acciones y medidas de conservación preventiva, como el control de humedad relativa, temperatura, además, por supuesto, del inventario. Uno de los museos que no cumplían con estos criterios fue el Museo Regional de Casma, Max Uhle, en Ancash, cuyos depósitos no solo conservaban material cultural mal embalado, como pueden ustedes observar en la diapositiva, y en pésimas condiciones, sino que estaba acompañado de animales muertos y otras especies que hacían sus nidos dentro de los bienes culturales. En el 2011 empezamos el proyecto piloto de conservación preventiva de bienes culturales muebles en el Museo Regional de Max Uhle, el cual permitió para el 2017 obtener todos los materiales arqueológicos de los depósitos principales del museo inventariados y embalados siguiendo los protocolos de conservación preventiva. Además, se logró el financiamiento de la reestructuración de las salas expositivas del museo gracias a la cooperación de la Embajada de Estados Unidos en Perú, la que fue inaugurada en el 2018. Otros depósitos han seguido este mismo camino, ya sea por iniciativa propia o por la colaboración con la Dirección General de Museos. Pero a pesar de estos esfuerzos, no se ha logrado mejorar o aumentar la capacidad de infraestructura para nuevos depósitos que puedan albergar estos bienes que día a día aumentan en número. Desde la Dirección General de Museos se trabajó entre el 2012 y 2013 en un proyecto ideado por la arquitecta Marisol Guinocchio, denominado Áreas de Reserva de Bienes Culturales. Este proyecto fue trabajado por dicha arquitecta, la licenciada Berta Herrera, y el arquitecto Martín Sosa, bajo mi supervisión. Las áreas de reserva se definen como el edificio organizado en unidades con funciones específicas que dispone de los medios técnicos y de los instrumentos necesarios para garantizar la óptima conservación de los bienes culturales muebles y que está dotada para brindar servicios al público investigador y ser visitado por público especializado. La calidad de uso de estos espacios dependerá de la acertada ubicación, claro está. Como objetivo general del proyecto, planteó conservar y preservar el patrimonio cultural mueble para las futuras generaciones, mientras que como objetivos específicos está el brindar de manera permanente óptimas condiciones de conservación de los bienes culturales y promover la investigación del patrimonio cultural mueble. En esta diapositiva se presenta el organigrama de gestión, donde se puede apreciar donde se puede distinguir las unidades de funcionamiento, las que cumplirán con usos y funciones específicas. Bueno, tenemos la unidad de gestión y control de colecciones, unidad de registro y catalogación, unidad de cuarentena, unidad de conservación, unidad de investigación, unidad de carga y descarga, unidad de custodia temporal de materiales, unidad de seguridad, unidad de visitas, unidad de almacenes. Los diferentes espacios de los que se compone el depósito deberán estar en consonancia con el tipo de colección que custodian, acorde con su volumen, peso, características de los materiales y estado de conservación, así como el acondicionamiento o embalaje y con el mobiliario en el que se ordenan y guardan. Deben prever su posible incremento a lo largo del horizonte del proyecto. Los almacenes deben construirse con materiales constructivos y estructuras que soporten el peso de las colecciones, así como una altura adecuada para los distintos objetos que tengan que custodiar
y con superficie suficiente para el volumen de la colección, previendo su posible incremento. Su acceso debe estar controlado y restringido a las personas autorizadas y ha de tener comunicación directa con las salas de investigación. Desde el punto de vista climático, los almacenes deben dividirse en distintas secciones según el material que compone el objeto. Una unidad también que nos interesó colocar en estos depósitos fue la unidad de exposiciones. Aunque queda claro que las áreas de reserva no son un museo y por lo tanto entre sus funciones principales no está la de exhibir el patrimonio cultural, se considera que es necesaria una pequeña área de exposición que permita crear un vínculo entre la población local y el área de reserva, para que ésta no sea vista como un elemento externo desvinculado de su entorno inmediato, sino que permita crear conciencia de su valor y de su importancia. En tal sentido, esta unidad de exposición tendría como fin realizar exposiciones temporales de los proyectos de investigación, conservación, monitoreo arqueológico que permita describir la importancia de estos proyectos en el contexto de la dinámica económica del país y su importancia en la conservación de la memoria, definiendo que el progreso no está de ninguna manera desvinculado del pasado y de la historia. En la siguiente diapositiva se presenta la propuesta de esquema para el movimiento de los bienes culturales muebles. Bueno, algo importante que habíamos definido también en la Dirección General de Museos es que estas áreas de reserva se colocarían en las macroregiones para amortiguar la escasez de espacios del Ministerio de Cultura que pudieran ser usados como almacenes o depósitos. Bueno, en el 2014 este proyecto cambió el nombre a Tambos, lo que le quitó el fin propuesto por la anterior iniciativa, que eran no solo espacios de depósito, sino también de investigación, registro, exhibición, entre otros. Desde esta iniciativa de Tambos se ha logrado construir a través de la empresa privada uno en Arequipa, el cual se encuentra desgraciadamente en estos momentos al tope de su capacidad. En el 2015 se volvió a la propuesta de áreas de reserva por parte de la Dirección General de Museos y en el 2017 se formó nuevamente el equipo de trabajo, pero hasta el momento no ha llamado el interés de los actores culturales para la búsqueda de presupuesto y posterior ejecución. En el siguiente cuadro podemos observar la cantidad de proyectos arqueológicos que el Ministerio de Cultura, como ente rector, aprueba anualmente. En 5 años tenemos 912 proyectos. Y las diferentes modalidades en que se dan las intervenciones arqueológicas. Si bien no tenemos la información de la cantidad de material cultural recuperado por cada uno de los proyectos, ya que ya el número de los proyectos en sí es bastante grande, por lo que urge continuar con las propuestas de reserva, de áreas de reserva, o en su defecto proponer alguna mejor que cumpla con proporcionar la infraestructura y espacios adecuados para albergar, investigar, poner en valor dicho material y con proyección a futuro. La semana pasada, Sonia Guillén presentó en el 6º Congreso Nacional de Arqueología un cuadro donde se muestra la cantidad de cajas que entregaron en el 2017 los investigadores al Depósito de la Victoria perteneciente al Museo Nacional. El número es realmente impactante. Fueron 9.548 cajas. Aunque los años anteriores varían entre 3.000 y 500 cajas. Este dato les puede dar una idea aproximada de la cantidad de material cultural que las intervenciones arqueológicas entregan al Ministerio de Cultura cada año. Para ir terminando, quisiera retomar la importancia del estudio de los fondos museográficos y cómo estos no proyectan a futuro un interés en la población científica. Como pueden observar en los cuadros, solo se han presentado al Ministerio de Cultura en 4 años 69 proyectos. Comparen los 900 y tantos de intervenciones arqueológicas. En cuanto a fondos museográficos, solo 69 proyectos para estudio, de los cuales fueron aprobados y concluidos el 86%. Algunos fueron desestimados, otros denegados y otros pocos abandonados. En este cuadro tenemos los proyectos presentados por año, incluyendo lo que hasta ahora se ha presentado para el 2019, 69. Pero como hemos mencionado, no todos los proyectos llegan a concluirse. Acá mostramos cuántos han concluido por año, es decir, 59, en estos 5 años.
En el siguiente cuadro observamos los proyectos según tipo de material, donde destaca el material cerámico por excelencia, seguido muy de cerca por restos humanos, siendo el material metálico el menos estudiado, seguramente por la dificultad de conocimiento que este tipo de material presenta. Por último, mostramos la proyección 2020-2024 de proyectos presentados anualmente. Asimismo, mostramos en la siguiente diapositiva la proyección 2020-2024 de proyectos aprobados y concluidos. Como se observa, en ninguno de los dos casos la proyección es alentadora, todo lo contrario. Es una proyección que nos debe llamar a reflexión como investigadores y preguntarnos si, en este caso, el arqueólogo es un profesional que solo se dedica a excavar o que también puede ejercer la profesión estudiando fondos museográficos. Esto es una señal de alerta para las universidades que enseñan la carrera de arqueología, que evalúen la posibilidad de un mayor acercamiento a sus alumnos sobre la importancia de trabajo de investigación de los fondos museográficos que se encuentran por millones en los depósitos de los museos esperando sean investigados. Como propuesta de conclusiones, podemos indicar que sería importante mejorar las condiciones de los ambientes, adaptar espacios en donde sea posible y construir los que haga falta para ofrecer un servicio de calidad al ciudadano que busca investigar los bienes culturales. De esta manera, las instituciones, los museos, podrán alcanzar mayores niveles de eficiencia, es decir, presupuesto, funciones, y eficacia, es decir, cumplimiento de los objetivos institucionales Estado. Este mejoramiento de ambientes existentes o la construcción de nuevos permitirían disminuir y eliminar los riesgos a los que están expuestos los bienes culturales. De mismo modo, deberíamos preocuparnos por la conservación preventiva y el inventario de los bienes culturales. Es imperativo continuar con la gestión de los lineamientos de entrega de bienes culturales muebles al Ministerio de Cultura y continuar con el trabajo a nivel de macroregiones de los proyectos de área de reserva. Así también urge diseñar políticas de gestión de colecciones orientadas no solo a la exhibición, difusión, sino a la gestión de colecciones en depósitos. En ese sentido, a inicios de 2017 presentamos el primer documento de trabajo del Plan Nacional de Museos, el cual contenía los temas que involucran a la gestión, conservación y preservación de los museos y sus colecciones. Si bien la estructura presentada no fue la más adecuada, ya que se debía sistematizar según la estructura que tienen los planes en el Estado, objetivos, metas, entre otros, se hizo un avance que debería de continuarse. Si bien ha habido esfuerzos para mejorar esta situación, esto no se hará efectiva si los lineamientos no son aprobados y, mientras tanto, los problemas se siguen acumulando. Muchísimas gracias. Buenos días con todos. Luego de esta larga presentación, quiero iniciar entonces la ponencia. Para quienes no conocen el complejo arqueológico El Brujo, este se encuentra entonces en la margen norte del río Chicama, comprende 110 hectáreas, y en el cual se construyó el Museo Cao, el lugar de operaciones en el cual vamos a relatar algunos trabajos. Bien, los antecedentes. Los trabajos en el complejo arqueológico del Brujo, a cargo y patrocinadas por la Fundación Vice, se inician en 1990, básicamente en un proyecto de emergencia en el frontis norte de Huaca Cao Viejo, de la cual se empezaron a rescatar una serie de bienes, bienes muebles, íntegros y fragmentados, especialmente fragmentados. Tenemos una densa cantidad, una enorme cantidad de ese tipo de materiales. Bien, cuando iniciamos las labores a inicios de este año, encontramos entonces hicimos un diagnóstico en el cual básicamente nuestra información, nuestra base de datos era totalmente escrita. Bien, teníamos cuadernos de ingreso de materiales y ficha de control lumínico con respecto a temas de conservación. Todas las fichas que contemplan los objetos eran totalmente llenadas a mano y las fotos eran pegadas en cada una de las fichas. No teníamos entonces una base de datos integral en cuanto pueda almacenar todos los datos, toda la información referida a los contextos arqueológicos, las características de los bienes y a los trabajos de conservación. Bien, algunas condiciones de riesgo que podíamos identificar en el complejo arqueológico del Brujo, esencialmente el saqueo, que paró cuando se iniciaron las labores de investigación en el complejo en 1990, el clima básicamente salino y con altos niveles de humedad,
la quema de la caña de azúcar, que proviene de todas las áreas cuyos propietarios son las agroindustriales Casagrande y Cartavio, que vulneran bastante los restos arqueológicos, ¿no? La llena de monóxido de carbono en la zona, ¿no? Traída por los vientos. Y esos, a su vez, la vulnerabilidad de ciertos materiales, ¿no? Especialmente orgánicos, producto de las condiciones previas que A, B y C. Bien, desde 1990 se han venido interviniendo una serie de espacios, ¿no? Principalmente la Huaca Cao Viejo, el área del sector Paredones en la parte sur, y algunos pozos ceremoniales y algunas partes de Huaca Cortada, especialmente en la parte del frontisur. De estos materiales incluso tenemos alrededor de 27.000 registros. Sin embargo, también cabe resaltar de que si bien dentro de desde la década del 90 hasta nuestros días se han venido realizando otro tipo de intervenciones arqueológicas, especialmente en Huaca Prieta, a cargo de Tom Dillehay, y en el sector Chimú, de James Tate, estas colecciones no forman parte del acervo que actualmente la Fundación Vice custodia. Bien, entonces, dentro de todo ese acervo que tenemos en los depósitos, en los 6 depósitos que contamos, la mayor cantidad de materiales corresponde a óseos, ¿no? Recordemos que la gran parte del complejo fue usado como cementerio tardío sumamente saqueado, ¿no? Entonces, para llegar a contextos intactos, se tuvo que recuperar bastantes restos humanos. Luego sigue en cantidad, tanto la cerámica, los textiles y los botánicos, bueno, los líticos y los metales, ¿no? Los fardos, si bien en este gráfico representan cerca del 1%, en temas de volúmenes ocupan un depósito completo. Bien, entonces estas cifras no se traducen necesariamente en volúmenes, ¿no? Bien, como dijo Augusto, tenemos cerca de 30.000 registros que se distribuyen en nuestros 6 depósitos, de los cuales solo 289 están en exposición. Registro quiere decir bienes completos y fragmentados. Bien, entonces lo que actualmente alberga los depósitos del Museo Cao es una enorme diversidad de materiales que corresponden a toda la historia ocupacional del sitio, ¿no? Incluso tenemos evidencia de restos de periódico de inicio del siglo XX, y este instrumento es una baqueta, es la herramienta del huaquero que justamente en las intervenciones arqueológicas pudo recuperarse. Bien, entonces ahora creo que Rubén va a darnos algunas exposiciones sobre los lineamientos que se han venido desarrollando. Gracias, José. Buenos días con todos. Ahora vamos a hablar un poco acerca del proceso de reorganización de colecciones. Este proceso se ha ido realizando desde fines del año pasado. El proceso ha sido bastante complejo. La complejidad no reside solamente en el tema de transformar una realidad, sino en el construir procesos. Eso es lo que queda, y eso es en lo que hemos hecho bastante incidencia. El proceso de reorganización de las colecciones en el complejo arqueológico El Brujo va de la mano por el reforzamiento de un equipo profesional y técnico. Esto permitió la elaboración de protocolos, de planes, de acción, que nos permita regularizar y poder orientar los trabajos. Esto conllevó a remodelamiento también, ¿no?, de equipamiento y la infraestructura, y finalmente la reorganización, ¿no?, que José mencionaba. Es importante mencionar que para transformar una realidad lo primero que debemos entender es qué somos, cuáles son nuestras circunstancias, cuál es nuestra realidad. Entonces no podemos tener recetas en ese sentido, sino tenemos que ver nuestra realidad y en función a alineamientos generales y sugerencias tratar de construir algo propio, algo de alguna manera que encaje a nuestras circunstancias. Claro, siempre siguiendo una línea, ¿no?, que de alguna manera permita orientar los trabajos. En el complejo arqueológico El Brujo, durante los 3 últimos años se ha venido desarrollando diferentes protocolos, planes. Como les comentaba, el plan y de alguna manera la inclinación de la Fundación Vice es poder programar y desarrollar los procedimientos que se realizaban en el complejo. Por ejemplo, tenemos el protocolo de investigación, tenemos, por ejemplo, un procedimiento también para el tema de publicaciones, tenemos un plan de emergencia, contamos también
con un reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo, que es muy importante para todos los que trabajamos en el complejo, y finalmente el protocolo para la gestión de colecciones arqueológicas del CAEB, ¿no? El Complejo Arqueológico El Brujo. Este protocolo, como les comentaba, ha sido lo más complicado en elaborar. Hace poco acaba de ser culminado, y para no hablar de punto por punto de su contenido, vamos a explicarlo de una manera gráfica, pues se preguntaba desde un inicio qué debemos hacer ante esta situación. Bueno, la pregunta es, si la pregunta es qué se debe hacer, lo primero es saber qué estamos haciendo, cuál es nuestro pasado, y a partir de ese momento vamos a poder, de esos diagnósticos, vamos a poder tener elementos que nos va a permitir desarrollar líneas de trabajo. Primero, en la línea inferior tenemos las consideraciones previas. En el caso de nuestro protocolo de gestión de colecciones, el marco normativo que cuenta nuestra institución, las normas de bioseguridad, que es muy importante tener en cuenta y que muchas veces se desestima. Por ejemplo, los arqueólogos sabemos de que el marco de bioseguridad es bastante menospreciado en algunos proyectos inclusive. Las normas, por ejemplo, en temas de traslado, manipulación de bienes culturales, buenas prácticas de conservación. Por otro lado, el equipamiento, ¿con qué tipo de equipamiento cuento? ¿Con qué tipo de infraestructura cuento? ¿Soy un museo de sitios? ¿Soy un museo nacional? ¿Qué cuento? En nuestro caso tenemos el museo, contamos con un laboratorio y además con depósitos, que ya lo mencionó José, y con un equipamiento determinado. Esto nos permite, de alguna manera, poder trabajar bajo líneas de acción. Estas líneas de acción es principalmente la conservación preventiva, la conservación curativa y la restauración en la medida de nuestras posibilidades. Ahí colocamos, digamos que las líneas en función a lo que desarrolla el Complejo Arqueológico El Brujo, pero todos sabemos que hay más trabajos, por ejemplo, en temas de conservación preventiva. Sin embargo, el protocolo y los planes son susceptibles a cambios, a mejoramientos, y esto tiene que permitir, de alguna manera, a conllevar a elaboración de procesos. Eso es lo importante en este caso. ¿Por qué? Porque, como se menciona siempre, nadie inventa la pólvora y hay que ir trabajando siguiendo, ¿no?, los procesos, siguiendo los trabajos previos. En este caso nosotros desarrollamos 5 procesos principalmente. El registro de la conservación y la organización de colecciones existentes, que tiene toda una dinámica particular. El registro, conservación y organización de colecciones nuevas, que es el ingreso en casos de proyectos de investigación arqueológica que se realizan en el complejo, el monitoreo de las salas expositivas, el monitoreo de los depósitos y procedimientos en situaciones especiales, por ejemplo, en casos de montaje, de exposiciones, en casos de investigación, en temas de conservación, procedimientos, por ejemplo, en temas de emergencia, ¿no? Cómo contribuir al plan de emergencia, ¿no? También debemos considerarlo, porque los bienes culturales también sufren a partir de esas eventualidades. Y las consultorías especializadas, ¿no? Esta es la estructura de nuestro protocolo de gestión de colecciones. Ha sido complicado elaborarlo, es susceptible a cambio y va a ser modificado y mejorado con el devenir del tiempo. Vamos a ir mencionando algunas mejoras y algunos implementos que hemos realizado a partir de la aplicación de este protocolo, que en realidad no hemos esperado, no lo hemos desarrollado y luego hemos ejecutado, sino todo iba a la par, porque pues era una situación, ¿no?, que se requería en el momento. Todos los depósitos del Complejo Arqueológico El Brujo ahora, el día de hoy, cuentan con amortiguadores térmicos que ayudan de alguna manera a mitigar el tema de la temperatura en esta zona tan inclemente del país, que como ustedes saben tiene problemas siempre con temas de fenómeno del Niño y con temperaturas elevadas. Deshumedecedores para poder controlar el tema de la humedad, niveles correctos, purificadores de aire para evitar los vapores orgánicos que emiten los elementos orgánicos, termohigrómetros para poder controlar, para poder medir los parámetros de microclimáticos, ¿no? Implementación, ¿no?, en el laboratorio para poder permitir el trabajo tanto de investigación como también de conservación del equipo. Un poco para comentar acerca de cuestiones técnicas respecto al mobiliario. El mobiliario es tipificado, es decir, primero, como les comentaba, hemos hecho un diagnóstico de la infraestructura de los trabajos que se han venido realizando, y es muy importante determinar que en nuestro caso nuestra infraestructura es bastante particular, y en función de esa particularidad hemos tratado de maximizar el espacio, ¿no? Todos siempre nos quejamos de que falta espacio, sí y no. Sin embargo, hemos tratado en este caso nosotros tipificar
la estantería, por ejemplo, los estantes ranurados, reforzados que contamos. ¿Para qué? Para poder aprovechar la arquitectura de cada depósito. Esto sumado, por ejemplo, a mueblería, planotecas metálicas que maximizan también el espacio, y eso aunado también al tema de sistemas de embalaje y almacenamiento, ¿no? El sistema de embalaje también está tipificado y es proporcional a la estantería. Pues de nada sirve tener una estantería, digamos, adecuada si no van a entrar las cajas. Entonces tenemos que conocer nuestro material, qué tipo de líneas de evidencia tenemos, como lo comentaba José. Tenemos, por ejemplo, material fragmentario, textiles, orgánico, piezas, por ejemplo, de fragmentos, elementos pesados, como por ejemplo adobes, y todo eso tiene un tipo de cajas, ¿no? Ese tipo de cajas, de alguna manera, encajan, como les comentaba, en las estanterías que contamos. Es decir, ninguna pieza sale del patrón. Y piezas de gran volumen tienen un tipo de cajas especial, ¿no? En el caso, por ejemplo, de fardos funerarios, tienen un diseño especial, pero digamos que son cosas muy particulares. El patrón es de que las piezas del complejo arqueológico El Brujo encajan en esa tipificación de embalajes. Finalmente, la aplicación de esos procesos, de estos protocolos y estos planes conlleva, como les comentaba, a poder transformar realidades, ¿no? A poder de alguna manera contribuir a la mejora, ¿no? Y al manejo de las colecciones, poder transformar de eso. Ese era el depósito textil y ahora, el día de hoy, se encuentra de esta manera. Nosotros, el mensaje de la Fundación Vice es de alguna manera poder transmitir que debemos aunar esfuerzos nobles, ¿no? Como por ejemplo temas de preservación del patrimonio, la investigación y también el tema de la divulgación, ¿no? Que todo esto conlleva conocimientos transformadores y útiles para nuestra sociedad, pues nada sirve investigar y que se mantenga ahí o para solamente 2 o 3 personas, o conservar y mantenerlo para que nadie lo vea, ¿no? Ni una ni otra. Los dos van de la mano, la divulgación, los 3 van de la mano, pero siempre recuperando conocimientos útiles para nuestra comunidad. Le voy a dar la posta ahora a José Alba para que pueda culminar con la presentación. Muchísimas gracias. Bien, en base a los lineamientos que ha presentado Rubén, entonces se planteó de que cada uno de nuestros depósitos, los 6 depósitos, albergue una línea de evidencia. De esta manera, hacía de que cada depósito pueda ser susceptible de aclimatizar y garantizar de que estos materiales puedan ser preservados. ¿Bien? Entonces, algunos de los resultados del reordenamiento de los materiales, de los depósitos, han tenido los siguientes avances. Esto es uno de los depósitos en el cual el año pasado llegamos y le tomamos foto, ¿no? Entonces, en esta imagen podemos ver la diversidad de mueblería que existía, ¿no? Dentro de uno de estos depósitos, ¿no? Incluso muchas de las cajas estaban sobre los estantes en contacto directo con el techo, el cual en los tiempos de verano se sobrecalentaba, ¿bien? Entonces, actualmente, tal como mencionó Rubén, todos estos efectos han sido mitigados con aislantes térmicos y con el diseño de estantería normada, ¿no? Estándar, de los cuales hemos tenido los siguientes resultados. Ya no tenemos o no sufrimos tanto el asunto del hacinamiento. Bien, la idea es que cada caja pueda ser garante de que los materiales no se estén aplastados, o que tener cajas muy altas de cartón, ya no tenemos cajas de cartón de hecho, y en el cual se pierda bastante espacio. Bien, entonces cada uno de estos paneles, estos niveles, contiene cajas adecuadas a la proporción de cada una de estas baldas. Bien, para finalizar, queríamos compartir con ustedes el diseño o los resultados del diseño de la plataforma digital del Complejo Arqueológico El Brujo. Bien, esta ha sido desarrollada a lo largo de este último año, en el cual buscamos que toda nuestra colección esté en línea. Bien, no solamente contempla la colocación o el ingreso de bienes completos, sino también fragmentados. Entonces se coloca, ya hemos ingresado algunas piezas, de hecho, con la información, la codificación que es autogenerada por la misma plataforma, las características del bien y su procedencia, mayormente de Huacacao Viejo. Entonces, esta es una vista de la ficha
tal como se presenta en la plataforma, el cual tiene algunos campos básicos, ¿no? Desde la denominación de como bien o como contenedor. Bien, la pieza íntegra, o contenedor, la bolsa con los fragmentos de materiales, ¿no? De diversa índole. Bien, el campo de ingreso de la información de procedencia de los materiales a nivel del contexto arqueológico, los aspectos físicos de los bienes, tanto en técnicas de manufactura y decoración, según sea el caso, y asimismo contempla también los campos de conservación, desde aspectos sumamente básicos que están contemplados en el sistema de registro del ministerio, tanto en cuanto si es completo, fragmentado, incompleto, y su estado de conservación, y la generación de una ficha, el cual es llenada por el encargado de la conservación. Bien, entonces estas están alineadas a los protocolos, a las fichas que el propio Ministerio de Cultura ha desarrollado. Bien, entonces ahí se genera para solamente poner check en las patologías, ¿no? Y otros diagnósticos que puedan realizarse sobre la pieza y también el tratamiento que pueda recibir. Como otra de las funcionalidades que tiene la plataforma es la generación automática de las fichas, tanto de etiquetas, de cajas, como también de las propias bolsas o la misma pieza, ¿no? En este caso es un ejemplo de la ficha de las piezas ingresadas, ¿bien? Es automática y se puede descargar y se puede imprimir y se puede recortar y se puede colocar anexa al bien cultural, ¿no? Entonces, ¿qué nos ha dejado los trabajos que se han iniciado este año? Bien, ¿qué lecciones nos han dejado? Y especialmente, ¿qué cosa hemos aprendido y qué esperamos más adelante? Principalmente nos ha ayudado a reafirmarnos en lo que nosotros tratamos de difundir ante la comunidad, especialmente en lo que las lecciones que nos han dejado es la necesidad de estandarizar nuestras prácticas de registro, nuestras prácticas de conservación. Esto con la intención de que estas acciones trasciendan a individuos, puedan tener las mejores intenciones del mundo, nosotros también. Sin embargo, estas acciones deberían ser institucionales. Solo a través de la institucionalidad, creemos, se puede garantizar la preservación y la continuación de buenas prácticas. Otro elemento que también hemos aprendido en el proceso es la importancia de este tipo de bases de datos totalmente integradas, de lo cual tanto a nivel de registro de las piezas como los campos que tienen que ver con la conservación nos permitan ayudar a tener acciones eficaces en el manejo de las colecciones. Y finalmente, todas estas acciones que hemos desarrollado en estos últimos meses no tendrían ningún sentido si es que no obedecen un objetivo rector, ¿no? Y en nuestro caso es poder compartir, socializar este tipo de colecciones ante la comunidad, ¿no? Acciones que hemos venido desarrollando incluso desde abril con la pieza del mes, Rubén con los talleres de conservación que se realizan los primeros domingos de cada mes y otras actividades anexas, ¿no? El propio coloquio es una forma de difundir conocimiento, difundir experiencias, ¿bien? Entonces, con esto quería finalizar la presentación, compartir nuestra experiencia y gracias. I'm really pleased to be here, and I'd just like to thank the Foundation and also the British Council for the opportunity to come here and take part in this gathering today. Buenos días, él es Kevin Gosling y está muy agradecido de estar acá. Le quería agradecer tanto a la Fundación Vice y al Consejo Británico por la oportunidad. My organisation, Collections Trust, has a mission to help museums capture and share the information that gives objects meaning. Su organización, Collections Trust, es una organización que se dedica a capturar y compartir el significado de los objetivos para compartirlos. And those two aspects, capturing information and sharing information, are equally important. Y esos dos aspectos, el capturar y el compartir la información, son igualmente importantes. And as you will have already seen from the presentations of other speakers,
when we talk about collections management, almost always we're talking about managing information about collections. Como ya hemos visto de varias otras presentaciones, cuando hablamos de la gestión, el manejo de las colecciones, estamos hablando de manejar o gestionar la información. And as we've just seen from the El Brujo speakers, archaeological archives are not just assemblages of physical material, but also the documentary record of archaeological investigations. Y como acabamos de ver de parte de los presentadores del complejo de El Brujo, el archivo de colecciones no solo se trata del material físico, sino también de los registros de las colecciones. So my perspective today is not that of a field archaeologist, but of a museum person who's thinking about what strategies are needed to collect and preserve archaeological archives, both physical and information, for the long term. Y su perspectiva no es de un arqueólogo de campo, sino de una persona dedicada a los museos y va a hablar de las estrategias para no solo recolectar, sino también preservar y crear los archivos necesarios en estas colecciones y pensando en el largo plazo. And when I say that museums are looking after archaeological archives for the long term, that long term can be a very long time indeed. Cuando hablamos de esos archivos, de los museos, y hablamos de largo plazo, podemos decir que realmente es un largo plazo. So this skeleton that we are looking at is approximately 4,500 years old, but it has been in Salisbury Museum for at least 200 years. Este esqueleto que estamos viendo acá en la pantalla es un espécimen de 4,500 años de antigüedad, pero lleva en el Museo de Salisbury 200 años. So it is one of many prehistoric burials accompanied by a very distinctive beaker, a bell beaker. Es uno de los entierros básicos que ellos tienen y está acompañado por una vasija de campana enorme. And these have been excavated in Britain since the 18th century, and there are many hundreds of them in museums scattered, particularly in the southern part of Britain. Estos son vasijas o muestras que se han excavado desde el siglo XVIII y tienen cientos de estas esparcidas a través de Inglaterra, especialmente en la parte sur. They're also found in continental Europe, and for about as long as they've been excavated, debate has raged as to whether they were the product of exchange or whether they represent a movement of people into the British Isles. También se han encontrado partes de Europa continental, y esto ha llevado a un debate que existe por muchos años, que si estas vasijas son producto de un intercambio o de migraciones que pueden haber ocurrido hacia las Islas Británicas. And last year, a scientific paper was published in the journal Nature, which seems to settle the argument. El año pasado se publicó un paper en la revista Nature que parece haber descifrado la respuesta. Researchers looked at DNA samples that had been taken from 155 skeletons of people who lived in Britain between 6,000 and 3,000 years ago. Han habido investigaciones donde han tomado el ADN de 155 esqueletos diseminados a través de las Islas Británicas, de personas que vivían entre 600 a 300 años atrás. And this showed fairly conclusively that
the Beaker burials seemed to represent a movement into Britain of a genetically different people. Estos entierros con las vasijas campaniformes muestran que es un movimiento de unas poblaciones hacia las Islas Británicas. So this was an important conclusion based on research into collections in museums that would have astonished the 18th and 19th century excavators who first uncovered the material. Estas son conclusiones que hemos logrado a través de la investigación de las colecciones que han sido almacenadas en los museos, y es algo que hubiera sorprendido a los excavadores que encontraron esas piezas en el siglo XVIII y XIX. So my question for today is, how can we ensure that the work that we are all doing in the here and now is carried forward to researchers in the future who may want to come back and retrace our steps using techniques that we don't even know about yet? Entonces mi pregunta ahorita es cómo podemos asegurarnos de que el trabajo que estamos haciendo ahora pueda llegar a estos investigadores del futuro que van a tener acceso a técnicas que todavía no conocemos. And more prosaically, as Raphael reminded us, how can we ensure that the information we are creating in our work is available to colleagues not only around the world, but sometimes down the corridor in the next department? También, más específicamente, ¿cómo podemos asegurarnos de que el trabajo que estamos haciendo ahora no solo esté disponible para el resto del mundo, sino para el colega que está en la siguiente sala? So in short, how do we manage the information that is at the heart of our work? En resumen, ¿cómo manejamos la información que está en el núcleo, en el corazón del trabajo que hacemos? I'm sure you recognize this image. Seguramente reconocen esta imagen. One of the very sad aspects, one of the many sad aspects of last year's fire of the National Museum in Brazil was that not only many physical items were destroyed, but also a lot of irreplaceable data. Un aspecto muy triste entre los muchos del incendio del museo en Brasil fue no solo la pérdida de estos elementos físicos, sino la pérdida de muchos datos. So the deputy director was in London not so long ago and told me that there was a lot of data that was kept on the individual machines of individual researchers and departments. There was no central system, no backup. If data was backed up, it was often on memory sticks or disks that were kept next to the computers that caught fire. El director asistente estuvo hace unas semanas en Londres y le estaba contando a él que la información y los datos, muchos de ellos habían sido almacenados en las computadoras, las mismas computadoras de los investigadores, que no había un sistema centralizado ni respaldos. Y si habían respaldos, generalmente eran en USBs que estaban al lado de las computadoras que también se quemaron. And I think this just shows the importance of really thinking about data and how we manage it and how we preserve it. Esto nos muestra la importancia de que tenemos que pensar sobre la información y cómo la gestionamos y cómo la almacenamos. Now, I'm from an organization which sets standards, so you won't be surprised for me to say that the answer to this is standards. Él viene de una organización que está a cargo de fijar estándares, normas, entonces no le debe sorprender que su recomendación es fijar estándares y normas. And standards at several levels, starting with policies, decisions by government, by professional groups to do things in certain ways, to agree, to cooperate, and to create the systems and infrastructures needed.
Y entre estas normas tenemos varios niveles de ellas. Podemos comenzar con los del nivel político, del gobierno y de diferentes grupos de interés, haciendo cooperación sobre cómo van a manejar las diferentes situaciones. So thinking back to those researchers who were looking at beaker skeletons, what needed to happen? Well, they needed to know which of the 1,700 museums in Great Britain might have material of interest to them. Entonces, si regresamos a los que estaban investigando aquellos esqueletos con las vasijas, los investigadores tenían que ir a los 700 museos, más o menos 700 museos que tenían ese tipo de vasijas para poder tratar de ver cuáles iban a ser los interesantes para ellos. So, unlike Peru, we don't have a national register of individual objects, but we do have a register of archaeological sites and monuments. So that would be the starting point. Entonces, a diferencia de Perú, no tenemos un registro nacional sobre los objetos, pero sí tenemos un registro nacional sobre los diferentes monumentos y sitios arqueológicos. And we also have a very, very useful and important service called the Archaeology Data Service, which is run by the University of York, but on behalf of the whole sector, including statutory bodies like Historic England. Pero también tenemos un servicio que mantiene datos arqueológicos que está bajo la administración de la Universidad de York, que funciona para todo el sector. And that is a place where archaeological researchers can store data about investigations in a trusted digital repository that is actively managed with digital preservation tools. Acá es donde los diferentes investigadores arqueológicos pueden almacenar datos, almacenarlos de forma digital con diferentes herramientas digitales de preservación. So if you wanted to know where to start looking for beaker material, you would look at the Sites and Monuments record and you would look here. Entonces, si un investigador querría saber dónde buscar estas vasijas, empezaría acá con este registro. And then there are standards within individual museums about procedures and how to carry them out, and we've already seen a good example of how that can be done at El Brujo. Luego, tenemos otro nivel de normas que es en términos de museos e instituciones individuales. Estos son los procedimientos. Hemos visto un buen ejemplo de esto con el complejo del Brujo. So when the beaker researchers went to the museums they had identified, those museums would be able to find exactly the skeletons that the researchers were looking for because they had good inventories, they had good catalogues, they had good location records, and they could find the material and make it available for the research. Entonces, cuando estos investigadores querían ir a buscarlo, podrían ir a ese registro y investigar. Tenían catálogos, registros sobre los materiales y sobre las ubicaciones de los materiales. And what you're looking at here is a procedural standard that is used in quite a few countries, and I'll be talking about that more tomorrow in a workshop. So I've got an hour and a half to talk about it then, so I won't say too much about it now. But it's just really saying that it's important for individual museums to have procedural standards that are based on widely used standards, so that what happens in one museum is broadly similar to what happens in other museums. Y esto de acá es una muestra de las normas que deben seguir, se recomiendan a los museos. Mañana va a tener 1 hora y media un taller que va a dedicar a hablar de esto, pero lo importante de las normas de los museos es que las prácticas de un museo sean similares a las prácticas de otro museo. And then moving down from procedural standards, we have data standards,
And this is the homepage of a free open source software package called Arches, which some of you may have come across. It's an international collaboration, but it is based on really good data standards, including the CDOC conceptual reference model and ICOM's core data for recording archaeological cultural heritage. Bueno, bajando del nivel de procedimientos, vamos ahora a información o datos. Esta de acá es una página abierta que se llama Arches, quizá algunos de ustedes ya la conozcan, que tiene colaboración internacional y tiene las buenas normas en cuanto al almacenamiento de la información con ayuda de CDOC y de ICON. So when designing systems, as Ruben said, there is no need to reinvent the wheel because there has been a huge collaboration over several decades on data standards. Entonces, cuando se trata del diseño de almacenaje de información, no tenemos que reinventar la pólvora porque ya tenemos varias décadas de trabajo sobre estas normas. Okay, and then moving down into more detail, there is the standards around terminology and the use of terminology. And I saw at El Brujo yesterday that their system and also the National Register does use controlled vocabulary. Luego, bajando del almacenaje de la información, bajamos a las normas relacionadas a la terminología y el uso de una terminología estandarizada. Ayer en su visita a El Brujo, vio que en El Brujo sí están usando un sistema de control de vocabulario. Now, in my experience, archaeologists rarely agree on what terms to use. En su experiencia, los arqueólogos nunca están de acuerdo exactamente en qué términos usar. And the good news is, actually, nowadays, it doesn't really matter within reason, so long as all of the variant forms are recorded in a structured thesaurus that a computer can use to say, okay, you've called something by one name, somebody else has called it by another name, but actually those two are the same. Y en realidad ahora ya no importa tanto qué terminología se use, siempre y cuando todas las terminologías estén grabadas en una especie de enciclopedia digital estructurada, donde esta pueda reconocer que aunque esta persona lo ha llamado una cosa y esta otra persona lo haya llamado otra cosa, reconozca que es la misma cosa. And what you're looking at here is just, I mean, you won't read the detail, but it's just to say there is, there again, international collaboration on projects such as the Art and Architecture Thesaurus. And one really good thing about that is that it is multilingual. So there are Spanish terms in there, there's German, there's French. So if, like for Hilio, you're trying to find material that might be in museums around the world and documented in different languages, then tools like this make it easier to find material, not only within your own language, but to cross over and find material documented in others. Y debido a las colaboraciones internacionales que se han dado, por ejemplo, tenemos esta que es el Art and Architecture Thesaurus, o en la Enciclopedia de Arquitectura, que es multilingüe, que ha tenido entradas en español, en inglés, en francés, en alemán. Entonces, esto ayuda, que es una herramienta que ayuda a los investigadores que están buscando un término, pueden encontrar su equivalente en otros lenguajes. So I'm now the only thing standing between you and a cup of coffee. Entonces, a él es lo único que queda entre ustedes y el café. So I'm going to stop and just say, the question was, what strategies do we need to manage information that is standards? Policies, procedures, data standards, terminologies. Thank you very much. Enjoy your coffee.